Se desvirtúa por el uso o adquiere nuevos significados a partir de ese mismo uso. Y ahora mismo, si tuviéramos que decir cuál es el clásico más conocido, pues sería el Real Madrid-Barcelona, que desde unos años para acá no se sabe muy bien por qué. Yo siempre he sido aficionado al fútbol, pero hasta hace unos 10 años los clásicos Madrid-Barcelona no era el clásico. Entonces ahora alguien inventó la palabra el clásico Madrid-Barcelona y se utiliza de una forma incorrecta, ¿no? Igual que en vez de limitar los precios se topan. ¿Por qué topamos los precios si existe luego limitar, ¿no? Bueno, cosas que nos da el lenguaje. ¿Cuál sería el significado de clásico en el Madrid-Barcelona? Pues yo se lo he consultado a una compañera que se dedica a lexicografía y la verdad es que se volvía bastante... Tengo aquí un invitado. Se volvía bastante, digamos, loca intentando buscar qué sentido tiene utilizar el concepto clásico para un partido de fútbol de estas características. Y me acuerdo que después de discutir, pues era un hecho relevante desde el punto de vista popular, repetitivo y con una cierta tradición. Podrían ser 3 rasgos que justificaran la ampliación del concepto de clásico a una actividad que lógicamente no es la habitual para este concepto. Pero vamos, no hay ninguna definición cerrada. Son conceptos que se van, que todos más o menos los intuimos en su significado, pero no hay una definición cerrada. Yo siempre pongo el ejemplo del honor. ¿Qué es el honor, ¿no? Si vais al Código de Justicia, no existe una definición positiva del honor. Tú puedes intrometerte en el honor de alguien, pero no se sabe bien qué es el honor de esa persona. Con lo cual, ya os podéis imaginar las dificultades que tiene para una definición, ¿no? Bueno, con los clásicos pasaría algo exactamente igual. Entonces, cuando yo a mis alumnos pues les comento algo en relación con los clásicos, siempre acabo acudiendo a Zorín, y siempre acabo acudiendo a Zorín, porque he estado toda la vida rodeado de gente que ama mucho a Zorín. Yo no comparto ese amor, porque creo que Azorín ya a veces nació anciano, un poquito, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que Azorín es un referente inexcusable para cualquiera de nosotros. Y Azorín, precisamente en su amplísima actividad como crítico literario, comentarista, yo no diría crítico literario, más bien comentarista de la literatura, pues se ocupó de los clásicos, con un concepto bastante peculiar y bastante personal. Y viene a decir, en pocas palabras, que un clásico es aquel cuyas obras perduran más allá de su tiempo, de su propio tiempo. Obras que se escriben en un momento determinado y al cabo del tiempo, un tiempo no definido, no cuantificado, pues perduran, siguen teniendo sentido para nosotros. Y lo que ocurre, lógicamente, con la Celestina, o lo que puede ocurrir con el Quijote, o puede ocurrir con el Lazarillo, que siguen teniendo un significado en nuestro momento porque responden a circunstancias o reflejan experiencias, comportamientos, actitudes que por supuesto estaban en aquel entonces y siguen estando entre nosotros. O cuando vemos una obra de Molière, pues exactamente igual, sigue habiendo avaros, sigue habiendo tartufos, ¿no? Sigue habiendo esos arquetipos que reflejó en su momento Molière. O también obras que cobran vigencia al cabo del tiempo. Hay clásicos que no han sido clásicos en otra época y ahora son clásicos. Yo, por ejemplo, siempre cito el caso de Fuentevejuna, ya que estamos hablando de teatro. Fuentevejuna es un clásico del siglo XX, porque Fuentevejuna en su momento no tuvo ningún éxito, no tuvo prácticamente representaciones y no tuvo tampoco ni siquiera ediciones. Se conservó de una forma casi milagrosa, ¿no? Y sin embargo, pues a partir de los años 20, 30 del siglo XX, pues por circunstancias
completamente ajenas a lo estrictamente teatral, pues cobra un vigor y se convierte en una obra imprescindible dentro de lo que es el canon del Siglo de Oro. Por lo tanto, no hay una regla, hay clásicos que siempre han sido clásicos, clásicos que son admitidos como clásicos por prácticamente todo el mundo, y luego hay lo más maravilloso, que es lo que hacía en buena medida el propio Azorín, es descubrir clásicos, o sea, autores, obras de los que nadie se acordaba, pero que con ese olfato que tenía para los raros y olvidados, pues a veces les daba una vida a través de sus comentarios, a través de sus artículos que luego recopilaba en volúmenes. Por lo tanto, fijaros que los caminos hacia el concepto de los clásicos son diversos y no cabe hacer una norma que se mantenga siempre. Sí, y por supuesto es un concepto donde se juega con lo subjetivo y con lo objetivo. Si yo hablo de Molière, hablo de Shakespeare, hablo de Lope, pues evidentemente son autores tan asentados en el canon de cualquier época que no tengo ninguna duda acerca de su condición de clásico. Pero si sigo las directrices de Azorín o de otros autores, porque no es algo exclusivo de Azorín, pues y de repente, digamos, encuentro una obra que por X motivos conecta con mi mundo y esa conexión la puedo transmitir a otras personas, bueno, pues a partir de esa subjetividad, de esa experiencia personal, si tengo una cierta influencia, si tengo un cierto predicamento en otros lectores, pues puedo conseguir que ese texto, que esa obra, pues se pueda convertir en un clásico. Por lo tanto, ahí jugamos con la subjetividad y con la objetividad. Y por otra parte sabemos que el canon es como la plastilina, se va cogiendo distintas formas a lo largo del tiempo, y lo que nos parece en un momento determinado imprescindible como obra canónica, en otro momento pues pasa desapercibido. O digamos, aquello que le da ese concepto de clásico no siempre se lo da por las mismas razones. Y el ejemplo paradigmático en ese sentido es el Quijote. Quijote en cada época siempre ha sido un clásico, pero en cada época ha significado algo distinto, ¿no? No tiene nada que ver en la recepción que se tiene ahora el Quijote con la que se tenía en otras épocas, y los cambios en ese sentido son realmente espectaculares. Por lo tanto, podemos decir que es un concepto donde juega el canon, nos llega a través de la escuela, a través de la docencia, a través de la experiencia como lectores, que nunca es una experiencia en plan Robinson, sino que es una experiencia colectiva que hacemos en contacto con otros lectores. Nos llegan una serie de autores que se sitúan dentro de ese concepto de lo clásico. Pero si somos buenos lectores o somos buenos espectadores, al final tenemos que encontrar nuestros clásicos, aquellos con los que nosotros personalmente conectamos mejor, porque eso es una forma de definirnos. Yo siempre... hay muchas formas de definirnos, y no son yo las que más aprecio no son las que más se usan. O sea, a veces cuando la gente intenta definir son por una serie de parámetros que no siempre son muy clarificadores, ¿no? Entonces, pero si estamos hablando de lectores, de buenos lectores o de buenos espectadores, tener una lista de obras, una lista de autores que nosotros consideramos en un diálogo permanente con ellos, y que, por lo tanto, les podemos otorgar esa condición de clásicos, bueno, pues en ese caso nos encontramos con una subjetividad que, al fin y al cabo, es lo que debemos buscar. Yo siempre les digo a los alumnos, ¿vale? Yo os puedo contar el siglo XVIII, XVII, lo que queráis de literatura,
pero al final el éxito o el fracaso de mi labor dependerá de que vosotros personalmente, cuando salgáis de aquí, tengáis capacidad de búsqueda. Y también les digo, estar pendientes de las novedades literarias, por supuesto, leer los suplementos de la prensa para saber lo que se cuece en la actualidad literaria, pero al mismo tiempo, cuando vayáis a la FNAC o al Corte Inglés o cualquier gran espacio de una librería grande, ¿no? Bueno, pues no os dejéis, no os quedéis solamente en el montón del bestseller, de los que están al principio, ¿no? Perderos por las estanterías de la librería o de la biblioteca, y si sois capaces de llevaros el libro que está en la estantería más baja, esa que cuesta tanto agacharse ya para conseguirlo, o el que está en la estantería más alta, por algún motivo, de un encuentro personal con ese texto, bueno, pues eso sería, digamos, la consagración de un buen lector. En el teatro más complicado, pero bueno, en el teatro es que es muy complicado. por una cuestión muy sencilla. Yo ahora quiero leer a Cervantes y lo tengo muy fácil, ¿no? Cojo un libro y ya está, y lo leo. Pero si quiero ver una representación de Cervantes, pues todos sabemos lo complicado que es, ¿no? Tener acceso a esa representación. De todas maneras, os digo que si queremos ver teatro en directo, que es teatro, el teatro tiene que ser en directo, pues lo tenemos complicado porque dependemos de lo que esté en la cartelera, de lo que pueda llegar a nuestra ciudad o lo que esté a nuestro acceso, ¿no? Pero también hay cientos y cientos de obras grabadas en la teatroteca del Centro de Documentación Teatral, que es gratis apuntarse, no tiene ninguna complicidad. Y en mi casa disfrutamos muchísimo viendo obras que buscamos, ¿no? Y bueno, pues cuando no tenemos un ciclo de Arthur Miller, pues no lo hacemos, o cuando no tenemos un ciclo de Bertolt Brecht, pues no lo hacemos, ¿no? Y entonces digamos que es una actividad hasta cierto punto sustitutiva de lo que con los libros siempre es mucho más sencillo. Luego hay otro lugar común, y es que la mosca estás aficionado a mí. Otro lugar común, y es que pensamos teatro clásico, y lo primero que pensamos, Lope Calderón, el siglo de oro, que ni siquiera es un siglo de oro, que son 2 siglos, porque empieza en el 16 y termina en el 17. Entonces, y eso es falso. O sea, ¿por qué el siglo de oro hegemoniza el teatro clásico? Y si vamos al catálogo de lo que ha representado la Compañía Nacional de Teatro Clásico, no sé exactamente el porcentaje, pero debe estar casi el 90% de lo que son textos del siglo de oro, ¿no? Es verdad que en estos últimos años ha habido alguna excepción. Han hecho algún Ramón de la Cruz, han hecho algún Moratín, han hecho algún Don Juan, y por lo tanto han salido de ese estrecho marco histórico, que por una parte está justificado. Es nuestro gran momento desde el punto de vista histórico teatral, pero por otra parte un clásico puede ser el 18, el Sí de las Niñas es un clásico imprescindible, un clásico puede ser el Don Juan Tenorio, ojalá tuviéramos la oportunidad de ver un Don Juan Tenorio bien montado, o un clásico, por supuesto, es La Casa de Bernarda Alba o Las Luces de Bohemia, ¿no? A estas alturas son textos absolutamente tan clásicos como un Lope, un Calderón, y es más, buena parte del teatro del siglo de oro no es clásico, porque nos lo hemos olvidado. Nosotros ponemos en un lado todo lo que se representó, todo lo que se escribió en aquella época y lo que nosotros podemos ver en las carteleras, poco más o menos, y nos damos cuenta que no llega ni al 5%, ni mucho menos. Por lo tanto, el 95% del teatro de aquella época no ha superado el filtro de su momento. ¿Por qué? Pues eso es muy complicado de establecer. Es más,
os diría que todas las obras de teatro clásico del Siglo de Oro que ahora se representan, casi todas, no todas, pero buena parte, fueron fracasos o tuvieron una acogida muy tibia en aquella época. Por lo tanto, no nacieron con vocación ni proyección de clásico, lo hemos hecho nosotros, como hemos dicho en el caso de Fuentevejuna. Bueno, luego por otra parte, ¿qué hacemos con los clásicos? Que es una pregunta que yo me acuerdo cuando leí, que nos presentó Luis de Castro, me acuerdo, cuando vino aquí en Alicante, Adolfo Masillá, presentó sus memorias en una conferencia que tuvo mucho éxito aquí en Alicante, y Luis de Castro lo trajo. Yo acababa de leer esas memorias, que son imprescindibles si te interesa el teatro, y ahí el tema está muy presente, porque él había sido el que se había inventado, como quien dice, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y el hombre se atrevió a cosas que rompían esquemas y que en aquella época provocaban, estamos hablando de los años 80, unas polémicas tremendas, ¿no? Y me acuerdo de una polémica muy curiosa, era un Calderón, no sé exactamente el título de la obra de Calderón, donde los personajes aparecían con chupas de cuero, y había una moto en el escenario, una moto de verdad, y aquello provocó pues un escándalo, ¿no? El Calderón con chupas de cuero, con una moto, vestidos de macarras del siglo XX, como quien dice, pues ¿qué pasaba con Calderón, ¿no? Eso nos parecía algo insólito, y de hecho lo era bastante en aquella época. Y es porque estamos hablando de los 80, y estamos hablando de una generación, la mía, ¿no? Y no digamos las anteriores, que había visto teatro clásico siempre con ropas que aparentaban ser, porque no eran, que aparentaban ser del siglo XVII, que luego en realidad se vestían de otra manera completamente distinta, ¿no? Y ahora lo podemos seguir viendo. Afortunadamente se han conservado las grabaciones de ese teatro que hizo el mítico programa de Estudio 1, que está todo editado en DVD y por otra parte se puede ver en YouTube sin mayor problema, y nos damos cuenta que todos van vestidos con esas faldas larguísimas, con esos greguescos, ¿no? Y yo creo que leyendo las memorias de los actores de aquella época, hasta sentían un poco vergüenza de vestirse con esos ropajes, porque eran absolutamente artificiales y no sabían muy bien de qué iban vestidos, de qué iban disfrazados más bien en el escenario, ¿no? Entonces, frente a esa tradición que nadie se había planteado romper, pues llega Adolfo Masillá y se lo saca a gente vestida pues del siglo XX, ¿no? Bueno. Entonces, eso a los puristas, yo lo de los puristas y los fundamentalistas nunca me he llevado bien con ellos, ¿no? Pues les parecía una barrabasada, un atentado contra los clásicos. Pero a esta gente cree que lo que es la convención es lo que es. No, la convención es la convención, y lo que es puede ser otra cosa distinta, ¿no? Y si nos atenemos a lo que es el teatro del Siglo de Oro, nos damos cuenta que es un teatro que no tiene ninguna vocación de ser realista. No es un teatro que tenga una vocación de situarse en unas coordenadas espaciales o temporales muy concretas y reflejarlas con un afán documental, ni muchísimo menos. Yo siempre pongo la maravillosa película de Perro del Hortelano de Pilar Miró, y digo, bueno, ¿en qué época se desarrolla esto? ¿Dónde se desarrolla? Y nadie sabe ni dónde se desarrolla ni en qué época se desarrolla. Por una cuestión muy sencilla, porque es un espacio de ficción que se desarrolla en un lugar de ficción. En las únicas coordenadas espaciotemporales que podemos utilizar son las del propio espacio teatral, o en este caso el espacio del rodaje, ¿no? Y no tiene ningún vínculo con lo que está más allá. En teoría estamos en Italia, pero da igual que pensemos que estamos en Italia, que estemos en Sevilla, exactamente igual, porque digamos
nada de lo que está fuera del escenario permite alumbrar lo que está dentro del escenario. No hay una vocación de hacer un teatro realista, documental, como en otras épocas se ha hecho, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué tiene que vestirse con un afán documentalista acerca de cómo se vestían en el siglo XVII? Pues no. Lo que hay que buscar es una apariencia de los personajes, de los figurines, de todo lo que es el montaje, de todo lo que es la puesta en escena, que responda a lo que es la obra, porque la obra es lo que determina todo lo que se puede poner en juego alrededor. Y por lo tanto, si nosotros pensamos que la obra, por su acción, por los caracteres, por lo que sea, pues requiere pues, un vestido, unos figurines propios del siglo XX, incluso una moto, pues bueno, pues si funciona, funciona, porque esa, digamos, solamente nos debemos a la propia obra. Y por lo tanto, aquello que ahora nos parece absolutamente normal, ya hace muchos años, que nos parece normal, pero que en los años 80 habría que rescatar lo que provocó aquello, ¿no? El propio Fumasillas tuvo que dimitir, y luego volvió, y se puso enfermo de lo que tuvo que aguantar el pobre hombre, ¿no? Porque la verdad es que le dieron por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora nos parece absolutamente normal. Y cuántas obras vemos del siglo XVII o de otra época en donde los actores salen pues vestidos casi de calle, ¿no? O con un ropaje, y unas apariencias que solamente responden a lo que es la obra. Hay montajes dirigidos por Alfredo Sanzol en ese sentido absolutamente maravillosos y que es una creatividad en la imagen, en la puesta en escena realmente notable y que refuerza lo que es la propia obra al margen de pensar en una época o en pensar en un lugar concreto. Por otra parte, nosotros nos olvidamos a menudo de una cosa que es una obviedad, que yo la explico el primer día de clase, ¿no? Y es que el teatro siempre se hace en presente, siempre. O sea, si yo ahora vamos a una representación, con independencia de que el texto sea del siglo XVII o lo hayan escrito ayer mismo, ese teatro siempre se hace en presente. Es una representación en directo y por supuesto, está en términos de presente. Y ese presente nos determina mucho, porque debemos pasar del tema de cuál es el origen de la representación, el texto, en cuándo se escribió. Porque lo que estamos viendo, con independencia de que se escribiera en una época o en otra, es algo que lo estamos viendo en nuestro presente. Inevitablemente lo estamos viendo en nuestro presente. Y eso, que es una obviedad comunicativa que se da en el teatro, nos debe condicionar tanto a ellos, los que representan, como a nosotros, los que vemos la representación, en el sentido de que ese presente debe permitir una comunicación lo más directa posible. Entonces yo siempre prefiero que se olviden de respetar digamos, lo que sería una representación arqueológica, y me hagan una representación muy vinculada con nuestro presente. Por una cuestión muy sencilla, y es que las representaciones arqueológicas, por definición, son un imposible. Porque vamos a imaginar que vamos al principal y María Dolores apaga todas las luces, el aire acondicionado, y todas las cosas que indican cierta modernidad, quita el aviso ese de que apaguemos los móviles y cosas por el estilo, y le hacemos todo pues casi como en un corral de comedias. Y bueno, pues dijimos, pues, vamos a prescindir de iluminación, de sonido, de todo. Vale, daría igual, porque nosotros, que formamos parte de la representación, eso es un proceso comunicativo entre lo que se da en el teatro y lo que se da en el patio de butacas, aunque teníamos que quitar las butacas y ponernos de pie, como en los carrales de comedia. Entonces, nosotros somos del siglo XXI.
Entonces, me da igual que todo se respetara arqueológicamente, porque lo que llegaría a nosotros, llegaría con la mentalidad de espectadores del siglo XXI. Por lo tanto, una representación arqueológica, por definición, es imposible. Aparte que no la soportaríamos, ¿eh? Yo siempre explico, procuro, digamos, el teatro, a diferencia de la narrativa o de la poesía, pues depende mucho de circunstancias muy aleatorias, ¿no? De la comodidad, de que hace calor o hace frío, cosas por el estilo, ¿eh? Que te toca un cabezón delante y no puedes ver la representación, ¿eh? O cosas así, o alguien con el pelo muy carnado, por Dios, no. Más vale que esté medio calvo como yo para esos efectos, ¿no? Pero vamos, que depende mucho. Entonces, yo siempre les explico cómo era asistir, a un teatro en la época de Lope, que eso tenía un mérito absolutamente increíble, ¿no? Cómo estaban 3 horas de pie, ¿no? O sea, si ahora alguien se queja, bueno, haber sido espectador del siglo XVII, que estaban 3 horas ahí de pie, los hombres, las mujeres no. Las mujeres estaban en otros lugares, pero es que los hombres estaban en un sitio y las mujeres en otro sitio, porque el pueblo estaba en uno y los eclesiásticos en otro. El rey también tenía su lugar concreto, ¿no? En los corrales de comedias de Madrid. Y bueno, pues las condiciones eran tremendas y por supuesto que eso condicionaba muchísimo, muchísimo la representación, ¿no? Y desde luego, ahora nosotros no podríamos ni siquiera imaginar esas condiciones para una representación, ¿no? Entonces, bueno, si no las podemos ni imaginar, y por supuesto que no las soportaríamos, pero no es que no soportaríamos lo del 17, es que tampoco soportaríamos lo de hace 50, 60, 70 años. Si ahora viene una compañía y dice, bueno, pues al cabo el primer acto, y bajamos el talón y paramos. Y la gente sale a fumar un cigarro, esa cosa que está prohibida ahora, o a comentar lo que sea. Eso nos parecería absurdo, ¿no? Pues bueno, era lo habitual, hasta la generación de mis padres, más o menos, ¿no? Yo lo llego a ver, o sea que no es tan raro, ¿no? Pero ya no lo soportaríamos, porque somos sujetos acostumbrados a unas prácticas o a unos usos. Por lo tanto, las representaciones arqueológicas no tienen ningún sentido y lo que siempre debemos es hacer prevalecer ese concepto de representación en un presente. Y luego, no tiene ningún sentido tampoco dar esa apariencia de antiguo, de solemne, cuando se trata de un texto clásico. No lo respetamos más, porque nos vistamos con ropajes que más o menos nos remiten a una época remota, ni nada por el estilo. Los respetamos más cuando los entendemos mejor, por lo tanto, no tiene todo ese tipo de cosas ningún sentido. Bueno, luego, todos los sistemas de signos que intervienen en una representación, desde el punto de vista de la semiótica es muy complicado el teatro. Hay 13 sistemas de signos que coexisten o que pueden consistir en una representación. No voy a daros la lista de los sistemas de signos, ¿no? Pero vamos, que todos ellos deben ser acordes con el presente de la representación. Por lo tanto, el sonido, la imagen, el vestuario, el maquillaje, todos los signos que aparecen, todos los sistemas de signos deben estar acordes con nuestro presente y sobre todo deben estar acordes con el sentido de la obra. Y por supuesto, ese sentido de la obra nos va a llevar, como he dicho antes, a un espacio, a un tiempo que no necesariamente necesitamos identificar. Yo, incluso, en algunas obras que sí que tienen la vinculación con su momento, fuerte vinculación incluso con su momento, no es preciso, digamos, identificar tanto ese momento para disfrutar de la representación. Yo estoy convencido de que nosotros, si sabemos muy bien lo que pasaba en la España de 1920-24, que es la fecha de la redacción inicial y la redacción definitiva de Luces de Bohemia,
pues disfrutamos más de la representación, porque identificamos a qué se está refiriendo Valle Inclán con esa obra. Hay muchas alusiones a personajes, a situaciones, a conflictos, y eso, pues, por supuesto, es gratificante. Como cuando lo leemos y vemos una nota de pie de página que nos aclara esas referencias. En el teatro no hay notas a pie de página, pero si tenemos esa cultura, bueno, pues evidentemente disfrutamos con más intensidad tal vez de la obra. Pero también podemos disfrutar de Luces de Bohemia sin tener excesivos conocimientos históricos sobre la España de aquella época. Nunca nos molestarán, esos al revés, ¿no? Pero como espectadores, yo creo, y he hecho la prueba a veces con mis alumnos, ¿no? No explicarles antes de ver la obra qué pasaba en la España de aquella época, por qué estaba tan cabreado Valle Inclán con la España de aquella época, ¿no? Y dejarles que se metan en la casa de Bernarda Alba, que se metan en Luces de Bohemia, antes de descubrir las claves interpretativas que remiten a un contexto concreto. Entonces eso se tiene cuando estamos ante un clásico que funciona bien. Tampoco para estudiar, para disfrutar con Lope, no necesitamos saber muchas cosas del siglo XVII. O yo pongo en todos los años una película, Esquilache, que está basada en un texto de Buero Vallejo, es un texto que ha ambientado en el motín de Esquilache, siglo XVIII, y con unos pequeños rótulos, verdes rótulos que ponen al principio de la película de Josefina Molina, basta para entender lo que ocurre en esa película, ¿no? O lo que ocurre en la obra de Buero Vallejo. Por lo tanto, una de las virtudes del clásico es que se hace entender sin saber mucho acerca de la época en donde fue escrita esa obra. Y eso nos ocurre con el Quijote, y eso nos ocurre con Lazarillo, y nos ocurre con Celestina. Celestina vuela en el espacio, vuela en el tiempo. Hay Celestinas por todas partes, y hay Lázaros por todas partes, ¿no? Y ya si nos metemos con Molière, pues imaginaros los personajes, los arquetipos que circulan por cualquier época. Bueno, como filólogo estoy echando tierra sobre mi cabeza, ¿no? Porque nuestra labor es dar, digamos, esas claves interpretativas. Pero si no se tienen, los espectadores también pueden disfrutar, si la obra tiene la calidad de las que estamos comentando, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Esa es la cuestión que da pie al título de la conferencia. ¿Por qué los clásicos son nuestros contemporáneos? Los clásicos teatrales, pero también los clásicos de la narrativa o de la poesía. Pero si nos circunscribimos al caso del teatro, pues yo siempre a los alumnos les obligo a aprenderse 3 verbos en latín. Yo procuro dar los menos términos posibles en latín, porque me parece una pedantería, ¿no? Y aparte no he estudiado casi nada de latín. Yo tampoco me acuerdo mucho del latín, o sea, que tampoco tiene mucha vocación de latinista. Y entonces, pero sí que les insisto en que recuerden 3 verbos: commovere, delectare, docere, porque son los 3 verbos que sirven para definir los objetivos de teatro en cualquier época. Ya los preceptistas latinos los pusieron en juego y nosotros seguimos jugando con esos conceptos: commovere, delectare, docere. Bueno, si una obra responde a los 3 o a los 2 o a 1, pero bien, pues puede seguir siendo nuestro clásico, nuestro contemporáneo. ¿Por qué? Porque son obras que, a pesar de que haya pasado el tiempo, pues todavía nos conmueven. Cuando decimos nos conmueven, nos emocionan. Si nosotros vemos una obra como El alcalde de Zalamea, al comendador no lo comemos. Es el malo, y al alcalde de Zalamea, cuando tiene
ese diálogo con el militar, pues evidentemente estamos ahí participando de ese diálogo, ¿no? O cuando estamos viendo Fuentevejuna, es imposible no empatizar con ese pueblo que se rebela ante las barbaridades que lleva a cabo el comendador. Puede haber alguna excepción. Yo siempre recuerdo, de todos los años he dado la casa de Bernarda Alba y nunca he encontrado a nadie que empatizara con Bernarda Alba. Que ya es complicado empatizar con Bernarda Alba, ¿no? Pero me acuerdo un año que tenía una alumna norteamericana y la mujer, siempre la no simpatizaréis con Bernarda Alba. Y la mujer levantó la mano, esa sí, le caía bien, ¿no? No sé si es que venía de algún estado de estos raros donde hay sectas de estas. Porque ahora empatizar con Bernarda Alba ya es complicado, ¿no? Pero vamos, pero el caso es que puede haber excepciones, pero son muy pocas, son muy pocas y juegan, estos clásicos juegan sobre seguro, ¿no? Siempre nos va a emocionar Fuentevejuna, siempre nos va a emocionar el alcalde Zalamea, siempre nos va a emocionar la casa de Bernarda Alba. Luego nos divierten, nos entretienen, Y cuando digo la palabra divertir, entretener, sobre todo divertir, juego con algo que tiene un cierto peligro, porque yo no sé por qué en nuestro idioma lo de divertir y entretener, eso cuando sales del teatro o sales del cine, esta obra solo ha sido, te entretiene. Coño, está muy bien, ¿no? Si te entretiene y te divierte, ¿no? O solo te ríes. El otro día cuando fui a ver a Carles Sanz y solo me reí, pues claro que ya quisiera yo de tener la oportunidad, pagaría, vamos, dos entradas, ¿no? Si me aseguraran que me iba a solo entretenerme o a solo divertirme, ¿no? Y el colmo es que te lo dicen a veces cuando es una comedia. Pero claro, si fuera una tragedia. Yo reconozco, mi mujer me avisa, que el día que más me he divertido es con una tragedia griega. Porque claro, una tragedia griega representada hace 40 años casi, en el castillo de Santa Bárbara, ¿no? Y por una compañía nefasta, donde estaba Emma Cohen, pero la única que se salvaba, los demás eran absolutamente nefastos, ¿no? Y una tragedia, si la hacen mal, la interpretan mal, es una obra cómica. O sea, la tragedia está en el límite que como te equivoques se convierte en una obra grotesca y por lo tanto cómica, ¿no? Yo el día que más llorar de risa fue con aquella tragedia que eran tan malos que parecía una cosa de Plauto, de Terencio, ¿no? Y no una tragedia, ¿no? Y me acuerdo que al final nos miraban, ¿no? Porque no era el único que se reía, O sea, éramos todos los que nos reíamos, ¿no? Y los actores nos miraban sorprendidos y decían, ¿esto por qué se ríen si estamos haciendo una tragedia, ¿no? Pues porque son muy malos, cosas así por el estilo, ¿no? Bueno, digo que el verbo divertir está mal visto, Este día un conocido psicólogo dijo en España, si eres optimista, pasas por tonto. Y digo, sí, es verdad. Y si te diviertes y reivindicas divertirte, entretenerte, también pasas por ser un espectador, un lector de poca monta. Yo me he dedicado buena parte de mi trabajo al humor, y bueno, ahora ya no. Ahora la cosa está cambiando. Incluso los lingüistas estudian el humor, con muy poco humor, por cierto, pero lo estudian en serio, ¿no? Entonces, pero yo cuando empecé hace 20, 25 años a escribir libros sobre humor, de lo que me reía, y por qué me reía, y escribía sobre Tricicle y compañía, ¿no? Pues me miraban como un bicho raro, ¿no? De hecho, tuve bastantes dificultades. Yo siempre recuerdo cuando conseguí la cátedra,
tenía delante de mí el máximo especialista en Góngora, y yo y Góngora somos incompatibles, de toda la vida, ¿no? Entonces el hombre dice, bueno, le doy la cátedra, dice, pero no vuelvo a hacer eso. O sea, y a partir de ahí, cada vez que publicaba un libro, su humor se lo mandaba, ¿no? Hasta que falleció el hombre, ¿no? Le digo eso porque tenemos que reivindicar. Yo creo que reivindicar el concepto de entretener, divertir. Aquí no hemos venido a pasarlo mal, a este mundo, ¿no? Ya se encargan otros de que lo pasemos mal, pero vamos, en la medida de lo posible, vamos a pasarlo bien, entretenernos, ¿no? Y eso es muy posible cuando estamos hablando de autores como Molière, que el año pasado se celebró el centenario, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ver varias puestas en escena en la universidad, en el Principal, y volví a disfrutar como la primera vez, exactamente igual, ¿no? Y a veces con puestas en escena realmente imaginativas que permitían eso que hemos dicho, traspasar la cuarta pared y llegar al espectador fortaleciendo esa sensación de presente, aunque la obra estuviera escrita hace muchísimo tiempo. Y luego, por supuesto que nos enseñan, el doquere también está. Muchas veces un clásico es porque se ha fijado en lo esencial. Y cuando se fijan en lo esencial de los comportamientos, de las reacciones de la gente, pues aprendemos con ellos, porque muchas veces nos fijamos en detalles más o menos anecdóticos de las personas que tenemos delante, pero nos perdemos y no tenemos la capacidad de perfilar lo que realmente es esencial, ¿no? Entonces, claro, si estamos leyendo a Don Quijote, perder en detalles de todo tipo. Di que nos da detalles Miguel de Cervantes, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que buscar qué es la esencia de un Quijote, y qué es la esencia de un Sancho Panza, ¿no? O qué es la esencia de un Pícaro, o qué es la esencia de una Celestina. Las Celestinas ahora ya no son como las de aquella época, evidentemente, pero hay una esencia que se mantiene, ¿no? Entonces, esa esencia es lo que ha permitido que lo que se escribió en una época llegue a nuestra época. Y aprendemos algo bastante obvio, y es que no hemos cambiado tanto. No hemos cambiado tanto. Cuando nos empeñamos en aparentar ser diferentes a cierta época, a cierto momento, pero luego si rascas, te das cuenta que no, que las cosas más o menos siempre han sido parecidas, y nos encontramos con comportamientos, actitudes de otras épocas que nos suenan bastante cercanos, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues gracias a los clásicos. Ya quisiera... Esta mañana tengo una experiencia curiosa, porque me he ido a Orihuela y como he visto que estaba ahí con una amenaza de gota fría y cosas de esas, digo, vamos a ir en tren, no sea que tenga yo que conducir bajo una tormenta horrorosa, ¿no? Entonces te metes en cercanías de Orihuela y el de esta mañana era como meterte en una puerta del Ministerio del Tiempo, no sé si os acordáis de aquella serie, en la puerta que te remitía a los años 80, porque el tren era como en los años 80, una cosa así, ¿no? Y todo me parecía, yo tenía peluca ya casi, ya me sentía con peluca allí, ¿no? En ese tren, ¿no? Y además miraba la línea del AVE que está en paralelo y digo, mira, esos han entrado en otra puerta del Ministerio del Tiempo y han ido al futuro, ¿no? Y a un momento digo, ahora mismo sale una pareja de la Guardia Civil por el tren y entonces ya sí que nos metemos en los años 70 o algo así por el estilo, ¿no? Bueno, a veces con un poquito de imaginación yendo en un tren, pues puedes jugar con eso, ¿no? Y yo juego mucho con esas cosas, porque me gusta irme a diferentes épocas, porque a veces me aburro el presente, me voy, y te vas, y no pasa nada, y ya volverás, te obligan a la fuerza a volver, ¿no? Bueno, pues eso que podemos hacer, ¿por qué lo hago?
Porque llevo todavía trabajando con los clásicos. Y te acostumbras a abrir esas puertas del tiempo, ¿no? Yo recuerdo que traje al responsable de la serie allí que esa fue una conferencia con un éxito de público espectacular, ¿no? No cabía la gente en la sala, ¿eh? Y bueno, nos gusta mucho tu serie, ¿no? Lo del invento de las puertas. Pues me voy al siglo XVI, me voy a Trafalgar, o me voy con la Armada Invencible, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? A mí esa serie me encantaba, ¿no? Y entonces digo, está muy bien, dice, pero también con la imaginación puedes encontrar la puerta, ¿no? Y él mismo, me acuerdo de la comida, comentando, había jugado mucho con los clásicos. Era un lector impenitente de autores de muy diferentes épocas y gracias a esa capacidad de salir del presente, pues tenía la posibilidad de llevar a cabo con su hermano esa serie que funcionó tan bien, ¿no? Entonces, tenemos que estar en el presente, pues claro que sí, nos toca estar en el presente y para resolver problemas o cosas por el estilo, pues tenemos que ajustarnos a lo que haya aquí y al aquí y al ahora, ¿no? Pero estar siempre en el presente es muy aburrido, realmente es aburrido, ¿no? Y además te das cuenta que hay mucho ruido. Yo el ruido lo llevo siempre muy mal, en todos los sentidos, ¿no? Hay mucho ruido comunicativo, y si te estás siempre en el presente, al final estás pendiente del ruido, y no de las voces. Sabes que el ruido impide escuchar las voces, ¿no? Eso es como... ¿Qué es lo primero que pasa cuando hay una inundación? Que desaparece el agua potable. Y no hay agua para beber, y hay una inundación, ¿no? Pues cuando hay un ruido inmenso, mira qué ruido, a través de los medios de comunicación, a través de los 100.000 medios que nos llegan por todos lados, por el móvil, las 100.000 pantallas que tenemos por todos lados, bueno, pues si siempre estamos pendientes de ese ruido, nos perdemos lo sustancial. Y siempre estamos pendientes muchas veces de tonterías, tonterías fugaces, que no van a ningún lado, ¿no? Entonces, de vez en cuando cierra las pantallas, apaga el ruido, y dice, pues hoy me voy con Lope de Vega, o me voy a Fontevejuna a cabrearme con el comendador, o hoy me voy con Tartufo para saber si el que tengo al lado si es un tartufo de verdad o no es un tartufo, ¿no? O hoy me voy a ver a Plauto como el otro día, ¿no? Que hubo una representación de Plauto y te das cuenta cuántos Plautos del siglo XX o siglo XXI hay, ¿no? Que han hecho lo mismo que Plauto, a lo mejor sin saber que Plauto ya lo hizo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces contrastas, comparas, y a lo mejor no sirve para nada, pero te entretienes y aprendes, y por supuesto relativizas, que es lo importante, O sea, si queremos huir de tantos fundamentalismos, de tantas esencias, de tantas consignas, bueno, lo mejor es irse a otro lado, comparar y valorar, y buscaremos lo esencial y nos desprenderemos de lo accesorio. En narrativa es muy fácil, en poesía también es muy fácil, es simplemente tener voluntad de lectores, pero como espectadores también, como espectadores también. Y hay medios, y si estamos atentos, hay posibilidades para encontrar obras de teatro que nos permitan tener ese acceso a los clásicos. Y olvidémonos de taxonomías, de categorías cerradas, y por supuesto tengamos la posibilidad de pasarlo bien, y eso nos lleva a una cuestión que siempre explico en clase, y que cuando aquí en esta mesa hace 3 o 4 años, no me acuerdo, vino Álvaro Tato, lo explicó muy bien, y Álvaro Tato con el grupo Ron Lala lo están haciendo de maravilla. Yo soy un fanático de Ron Lala y de Álvaro Tato, disfruto con ellos como enanos, ¿no? Hasta en Facebook ya me dice fan destacado, fan destacado, ¿no? Bueno, entonces Álvaro Tato siempre cuenta
que a los clásicos, y tiene conferencias absolutamente maravillosas en YouTube, que las podéis consultar, que a los clásicos hay que mirarles con respeto, pero no con veneración. Hay que mirarles a nuestra altura, ¿no? Y yo siempre, cuando explico ese tema, nunca consigo ser tan convincente y tan entusiasta como Álvaro Tato, que encima es actor, claro, y no puedes competir nunca con un actor, imposible, ¿no? Y además es un actor muy vital, Yo siempre pongo un ejemplo en clase. Y es un ejemplo que yo experimenté como investigador. Hace unos años edité los artículos que escribió un periodista, José Luis Salado, durante la guerra. Él permaneció en Madrid durante toda la guerra y escribió textos, y yo los recopilé con bastante paciencia y los edité. Bueno, José Luis Salado era, aparte de periodista, crítico cinematográfico, crítico teatral. Y buceé en otros textos, y era de la generación de Lorca. Y a mí lo que me gustaba era que en el 28, 29, 30, cuando Lorca tampoco era tan conocido, él era amigo de él, y se iban de copas, se iban de marcha. Lorca siempre se fue de marcha, no paró el hombre, ¿no? Lo de estudiar Derecho, mira que se sabe mucho de Lorca, pero nadie ha puesto las notas de Lorca en la Facultad de Derecho, porque no hay ni notas, o sea, ni se presentó a los exámenes, ¿no? Siempre he tenido la tentación de escribir un libro sobre los que han tenido, autores que han tenido que estudiar Derecho por obligación familiar y luego no han hecho ni puñetero caso, ¿no? Uno de ellos es Lorca. Bueno, pues se iban de marcha y él lo cuenta. Y yo lo leo en clase. Digo, ¿os fijáis que está hablando de Federico García Lorca sin saber que es Federico García Lorca? Porque lo cuenta, me voy con Federico, me voy con un amigo, ¿no? Y no le falta respeto, es un amigo suyo, ¿no? Pero está hablando, está describiendo, pues, Federico, mi amigo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que debemos intentar hacer, que Federico sea nuestro amigo, que Ramón María sea nuestro amigo, que López sea nuestro amigo, que Pedro Calderón sea nuestro amigo, ¿no? Y así todos, Y eso no pasa por una falta de respeto, pasa por un diálogo de tú a tú con ellos, Y ese diálogo lo vamos haciendo posible en la medida que nos vamos formando como espectadores, Y al final incluso hasta te atreves a ponerte un poquito por encima de ellos, Te has equivocado. Y no pasa nada, Y a veces yo me he aburrido con Valle Inclán, a veces, Hay algunas obras que me aburren, hay algunas cosas de Lorca que no me gustan, No pasa nada, porque le sigo amando exactamente igual, y le sigo respetando exactamente igual. Pues por eso pueden ser amigos, y como son amigos, pueden ser nuestros contemporáneos. Pues nada, ya está. Espero no haber aburrido. Es que la literatura, si es amena, es mucho mejor. El teatro, si es ameno, mucho mejor, ¿no? Muchas gracias. Pues nada. Vale, pues.